Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Día 10 de noviembre, ya está, definitivo. Ayer ya en el primer meeting de Pedro Sánchez desde la Moncloa y utilizando los telediarios de todos los medios de comunicación, especialmente, lógicamente, el de Televisión Española, anunció que efectivamente lo había hecho todo lo posible y que todos le habían fallado. Él no tiene la culpa de nada, los demás tienen la culpa de todo. Y además quiere que el pueblo hable más claro, es decir, lo que muchos dirigentes persiguen. La historia está repleta de estos dirigentes que repetían elección tras elección, mejorando un poquito la cantidad de apoyos que iban recibiendo hasta que consiguieron el poder total, que es lo que persiguen los que tienen esta ambición desmedida, como es el caso de Pedro Sánchez. Por lo tanto, día 10 de diciembre, repetición de las elecciones. ¿Es malo gastarse el dinero en unas elecciones generales? Porque parece que están tratando de convencer a algunos a la población de que lo más nefasto de todo esto es que nos vamos a gastar 150, 160, 170 millones de euros en unas elecciones generales y que no hay por qué. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿merece la pena gastarse 150 o 170 millones de euros si eso conllevase a un gobierno que no nos llevase a la ruina? ¿Qué es mejor, unas elecciones o un mal gobierno con unos presupuestos expansivos, nefastos y que suban el endeudamiento y que consigan elevar las cifras del paro, etcétera, etcétera? Hombre, siempre unas elecciones es una oportunidad y la democracia, desde luego, es precisamente esas oportunidades que se nos brindan a todos los ciudadanos para decidir. Así que, si nos cuesta un dinero, hay otras cosas que nos cuestan el dinero y que son realmente ociosas, que no sirven para nada, o a lo mejor han servido para algo, pero no para nuestro beneficio. Saludamos a nuestros contertulios de esta noche. Paco Micián, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo va la cosa? Hombre, después del verano, ya termina el verano ya, ¿no? Hasta el Sí, 21, sí. nos quedan 2 días o 3, ¿no? Hombre, claro, bueno, pues nos queda verano. Después y en Almería nos queda verano incluso aunque sea otoño. Bueno, pues después del verano, bien. Bien, ¿no? Sí. El Cabildo. Bien, pues la verdad es que todo... De verano ya sabes tú que es un sitio para descansar magnífico y para estar a gusto y relajarte con la familia y tal, y uno pues se entretiene. Y al final, pues, parece que cambias tu vida. La gente se cambia la vida mejor yéndose a 10 kilómetros, ¿no? Ya sabes cómo es esto en Almería, ¿no? Hombre, antes me voy a veranear. ¿Dónde? Voy a cruzar la Rambla, me voy al Sapillo. En los 60 se iba a veranear a Ciudad Jardín. Bueno, pues más o menos estamos igual. Más o menos estamos igual. José Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Razonablemente bien. Yo bien, siempre te digo lo mismo, no conviene exagerar. Exacto. Ni en lo bueno ni despertar ni en lo envidias. malo. Despertar envidias es una situación en la que uno no puede controlar. Yo le rogaría a José Fernández que esas gafas catalanófabas que se han comprado o que se han puesto me están poniendo de mala leche. Oye, es que es una azulgrana. Le estáis viendo y estoy ya... Plano, no, es que es un... Vamos a ver, esto pensaba que había tenido un problema de colores con la vista, pero no. No, son unas gafas que tienen un diseño así un poco llamativo, son azules, se está viendo aquí, y aquí son lilas mejorando lo presente. Sí, bueno. Es un proceso de decoloración natural, intuyo. Pero bueno, son las que he pillado hoy porque... Como la bandera republicana de la segunda, una decoloración natural que tuvo, sí, que se convirtió en lila. A ver si me voy a volver yo también. ¿No? Sí, republicano a esta altura. A esta altura ya uno cambia de muchas cosas, pero de esas cosas no. En fin. Bien, que digo que no conviene despertar envidias, aunque sean circunstancias que son como la naturaleza, ingobernables. Ya. Bueno, pues hablando de lo ingobernable o gobernable o las pretensiones de gobierno que no cesan por parte del entorno de Pedro Sánchez. Y bueno, ayer, como les digo, desde el Palacio de la Moncloa pues se puso a repartir a diestra y a siniestra, porque ahí pillaron todo, menos el Partido Socialista, que todo lo ha hecho bien. Pedro Sánchez lo ha hecho absolutamente todo bien. El rey, su majestad el rey, vio que no tenía apoyos y por lo tanto no le concedió la posibilidad de presentarse a la investidura. Pero es que eso mismo le pasó a Rajoy. Y utilizó los mismos términos que utilizó Rajoy. Cuando Soraya Sáez de Santamaría tenía en el sillón el bolso, no estaba Rajoy, estaba ausente, estaba en una comida que tuvo una larga sobremesa, pero le decía, hombre, es que ha sido un cobarde y tal, y no sé qué. Pues bueno, pues Pedro Sánchez decía los mismos argumentos. Mire usted que me tengo que ir porque no he encontrado los apoyos suficientes y he convocado las elecciones. Eso sí, Rajoy no convocó las elecciones inmediatamente de no obtener los apoyos y le organizaron la moción de censura. Lo cierto es que, como digo,
todos han tenido la culpa. Él ha hecho todo lo que ha podido y más. Vamos a escuchar lo que decía anoche en el primer, digamos, meeting político ya de campaña o de pre-campaña. No digamos, fue un mitin. Es decir, bueno, yo eché de menos las banderolas del PSOE y la música. O la macrobandera de España también. Bueno, según si en un momento toque. dado, hay que recordar que cuando Pedro Sánchez se presentó como candidato nacional, lo hizo arropándose en una bandera nacional Como del General tamaño Paco. de una cancha de pádel, más o menos. Más o menos, sí. Bueno, vamos a escuchar lo que decía anoche, como digo, al inicio de la precampaña. Unidas Podemos es, de nuevo, la formación política que ha malogrado el que pueda haber un gobierno progresista en nuestro país, y a las fuerzas conservadoras, al Partido Popular y a Ciudadanos, pues señalar la gran contradicción de señalar al Partido Socialista como un partido que se alía con fuerzas independentistas y precisamente tratar de empujar al Partido Socialista a gobernar con esas fuerzas independentistas a los cuales ellos denigran constantemente en sus críticas. Esa es la gran contradicción de lo que estamos viviendo. Y por tanto, yo lo que le digo a los españoles es que el próximo 10 de noviembre tenemos una oportunidad de decir las cosas más claras, de decir las cosas mucho más claras, para que se escuchen y para que los ciudadanos y ciudadanas sepan que el resto de partidos políticos van a atender a su voluntad. Y es que haya un gobierno moderado, progresista, que tienda puentes, que no construya frentes y que haga frente precisamente a los desafíos que tiene nuestro país. Pero insisto, eso será lo que tengan que elegir los españoles el próximo 10 de noviembre. O sea que está invitando en su primera comparecencia, meeting desde el lugar oficial de la residencia del presidente de España. Y que pagaste tú. Sí, que pagamos todos. ¿Sí? Resulta que el meeting, desde luego, lo ha salido redondo y gratis. Redondo, Gratis has querido decir redondo sí. Con alguna. En fin. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo primero que pide es que los españoles hablemos más claro. O sea, que le votemos más a él. Votadme más a mí en la próxima ocasión. Hablan más claro. ¿Qué es lo que significa? ¿O qué interpretación le damos a eso, Paco? Bueno, yo sigo diciendo que esto es lo que los españoles hemos querido. Ha pedido el voto. Lo que los españoles nos han ido convenciendo a lo largo de los años, desde que empezó el periodo de crisis, es de esto. Primero, solo por hablar, voy a extender una chispita en esta primera intervención. Primero, yo creo que Pedro Sánchez ha dado, seguirá dando y nos dará los mayores días de gloria que ha dado un presidente del gobierno en democracia. No es mucha esa historia, es poquita, no estamos en 200 años, 300 como Estados Unidos, estamos menos, pero ya os puedo asegurar que estoy convencido de que dará días de gloria, porque mete mucho la pata, a diestro y siniestro. No, y luego, para la pata, es que engaña. No. Vamos a ver, es que no sabemos. Pero es que no, cuando mete la pata porque engaña, porque no sabe, porque cuenta, porque habla, porque no sé quién la asesora, porque no sé quién está con él. Es involuntaria, pero lo de ayer, desde que acabó las elecciones y mandó a su gente a gritarle con Casado, con Rivera no, desde ese momento ha sido una farsa espectacular. Yo no me puedo imaginar hablando. Es que he hecho a mano a Rajoy. ¿Qué queréis que os diga? Yo no me puedo imaginar hablando. Es que en todo lo que toca. Yo no me puedo imaginar hablando a Rajoy y criticar a un entrenador o decir que no le gusta. Si es que lo que habla es malo. O sea, que critica al entrenador, gana la Copa del Mundo. Que habla del futbolista, goleador pichichi. Que se va a una universidad, se pierde. Que va a estudiar, no encuentra los libros. Que dice que es el mejor, plagia. O sea, si es que no hay manera de que mantenga la boca callada para intentar no meter la pata. ¿Va a superar en gafe a Zapatero? Sí, bueno, sin lugar a dudas. Zapatero tenía un partido mucho más en aquel momento. Zapatero ganó de manera compleja o no compleja con el tema de los atentados del 11M, pero ganó. Y ganó de una manera contundente. Este señor lleva intentando ganar no sé cuánto tiempo en una situación difícil. Y no lo consigue. El pueblo no lo ha votado todavía. Y no lo consigue. Y ahí está con los pactos y con TAN y con no sé cuánto y con un enemigo que no puede ver, porque lógicamente esta batalla entre socialistas y comunistas no es nueva, ya sabemos que se ha producido a lo largo de los últimos decenios. El último siglo. Quería ser más corto y circunscribirme a España, pero no, sí, podíamos hablar del último siglo y no lo puede ver. ¿Vale? Aparte que yo estoy... Hombre, y entre ellos mismos, la extrema izquierda aparte que yo no, ya también se desgaja. Y aparte adelante Andalucía también se ha roto. Aparte que estoy convencido pues que es muy difícil gobernar con este tipo de personajes, porque al final el gobierno requiere seriedad, requiere tragarte sapos, requiere
contundencia, sentido de Estado, requiere, y yo a esto me lo estoy imaginando todos los días, me abstengo, hay un decreto para las gallinas, no voy, hay otro decreto para el conejo verde, no aparezco, hay otro decreto para las matas, no sé dónde, no puedo ir, mi conciencia, y eso no es gobernar con sentido de Estado cuando hay dificultad. Pero la otra parte, y por eso he dicho que me iba a extender un poco, es para respecto a los ciudadanos. Ya lo habíamos hablado muchas veces, y lo hemos hablado muchas veces en la tertulia, ¿no? La gente nos han convencido que esto era lo mejor, que la mayoría absoluta eran malas, que todo esto era malo. Pues aquí lo tenéis. Esto es lo que hay. Y que el bipartidismo era una cosa del pasado. ¿Por qué los grandes países buscan premiar en sus sistemas electorales el que haya el mayor posibilidad de gobierno estable? Porque los gobiernos estables generan riqueza y progreso. Claro. Para evitar esto. Cuando no hay gobiernos estables, pero esto es una tontería lo que digo yo, pero oye, porque la economía está así, ¿no? Me pregunto, mejor que en el sistema comunista no pasaría nada, pero en un sistema capitalista como el que tenemos liberal y de mercado, pues al final los gobiernos estables generan riqueza, pero los gobiernos estables me refiero, había inestabilidad en Francia cuando cambiaban de república. Cuando cambiaban de república porque había algún movimiento que había que volver a cambiar, ya había inestabilidad. Bueno, pues esto es lo que nos han vendido y esto es lo que los ciudadanos tienen que entender. Claro, un gobierno estable genera seguridad. Que por cierto, que parece que fue ayer. Si es que tengo imágenes grabadas, uno pactando con el PSOE, al día siguiente dice que ya no pacta más en su vida, al otro día que ya pacto más, o sea, y yo vuelvo a preguntar. Lo único claro que hay aquí, en todo este jaleo, es que los que son los opuestos no deben de pactar cuando hay otro elemento intermedio. O sea, aquí podrá pactar con el PSOE, Podemos, o los que quieran, pero el PP no puede pactar. Podrá pactar con el PP, Ciudadanos, el Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, pero lo que no puede pactar con el PP, no me veo yo pactando con el PP ahora a Unidos Podemos o a Izquierda Republicana de Cataluña, ¿no? Entonces, esto es lo que nos han vendido. Yo siempre he dicho que nuestra democracia estaba consolidada, que no hace falta cambios, que el bipartidismo en los países donde está funciona perfectamente y no hace falta cambio, hace falta un cambio. No, que no hacía falta. Aquí nos vendieron muchas cosas con la ley electoral. La ley electoral, Antonio. claro. Y con la crisis nos han dado maravillas. La ley electoral nuestra tiene la situación que tiene. Cambiar nuestra ley electoral, aquí todo lo que sea cambiar la electoral supone problemas. ¿Por qué? Porque igual que ahora hablamos de que tenemos una circunscripción provincial y la gente se cabrea porque Izquierda Unida saca 3 millones, vuelvo a repetir, y no tenemos los españoles derecho a que en una provincia como la nuestra un partido saque el 90% de los votos y sea independiente y sea almeriense y no tenga ningún representante en Madrid. ¿Eso es justo? Claro. Para esos que pedían esas circunscripciones provinciales. Porque estaba el PNV o le perjudicaba a ellos cuando se presentaba. Todos los partidos que se han creado han conocido la ley electoral, han conocido cuál es nuestra ley electoral y sabían cuando se formaban y concurrían a unas elecciones cuál era el escenario de juego y las cartas sobre la mesa. Y yo vuelvo a repetir. Y empezamos a poner ejemplos sobre lo mal que nos va, pero no nos ponemos a pensar en otro tipo de ejemplos. A mí me parece que nuestra ley electoral, ya lo he dicho muchas veces, tiene posibilidades de representar a los pequeños, porque las circunscripciones son provinciales, con lo cual alguien se puede presentar de manera independiente y obtener un pedazo de resultado en su provincia y tener un escaño, y tenemos unas circunstancias históricas, pues tan históricas que antes de convertirse esto en país, pues ya teníamos fueros, como tú bien sabes, en alguna corona, bueno, ¿no? En alguna corona. Si no hace falta hacer una reforma electoral muy profunda y muy extensa, si simplemente con hacer... Aportar algún mecanismo que evite este tipo de bloqueo. Claro. Si el multipartidismo que tenemos ahora es una radiografía exacta del pensamiento de los españoles, de las diferentes sensibilidades, de las diferentes opciones... No, espera. Está un poco confundido. Si esto realmente es así, me extraña el reparto... porque los dos sois personas muy inteligentes y grandes politólogos. Primera historia. Si cambiamos nuestra ley electoral para que no ocurra esto, tenemos que tener un cambio de la Constitución por una sencilla razón. Claro. Porque en los países que hay una segunda vuelta, el presidente manda. Que no hace falta que lo voten en el Parlamento las medidas o que tenga que aprobar los decretos. Pues no pongas una segunda vuelta, pon un bonus de diputados para el que gane. Como hacen en Grecia, que al día siguiente de las elecciones ya tiene un poco patatero también lo de Grecia. Bueno, pero tienen un gobierno. Bueno, patatero esto, Paco, que llevamos 4 meses en el limbo. Y lo que nos queda. ¿Y lo de aquí qué es? Claro. Pero entre otras cosas también por una sencilla razón. Porque yo todavía no he visto una cara en esos representantes en una sola cara. No sé cómo estarán los psicólogos de este país viendo las caras, o los psicoanalistas de cara en el país, pero yo no he visto una cara que intente primar el sentido de su país
por encima del sentido de su partido en esos líderes que nos vemos todos los días en el Congreso. ¿Vale? No he visto ninguna, alguna he visto, como es normal. En el pasado sí hemos visto. Pero en el pasado sí hemos visto. En el EMI hemos visto personas de ideologías muy contrarias. A lo mejor ya nos vamos haciendo más viejos. Todos, nos va pasando cada día, pero la clase política actual adolece de eso que has descrito perfectamente. Es decir, que prime el partido antes que el tan reclamado sentido de Estado. Nosotros, cuando éramos más jóvenes, nuestros padres, especialmente nuestros abuelos, vieron cómo personas que se habían enfrentado físicamente en una guerra civil supieron aparcar y enterrar el enfrentamiento y mirar hacia adelante con un sentido de Estado admirable. También te digo una cosa, en los últimos años, y será porque ya va uno creciendo, todos esos que dicen que su padre se enfrentaba y que tal, después te pones a mirar, porque te pones a mirar y ni sabes lo que ha sido, es todo lo contrario de lo que han dicho. Sí, si estaban en el otro lado, resulta que estaban para acá. Bueno, sí, la construcción y deconstrucción biográfica es un clásico. Y porque no hemos entrado, porque hemos dado durante muchos años por buenas determinadas biografías en las cuales no se ha ido a investigar. Ahora que tú escribes en Twitter buenos días y ya tienes 50 diciendo ¿y por qué ha dicho buenos días cuando no sé qué? Hemos dado por biografía, ya no digo tesis electorales, tesis académicas. Doctorales, sí, que también son electorales. Sí, sí. Hemos dado por buenas muchas biografías y muchos relatos, como se dice ahora, respecto de aquellos años. Pero en todo caso, lo que sí había generalizado era el consenso de que con la vista atrás no se puede mirar hacia adelante. No se puede avanzar tranquilamente si está todo el rato mirándote y pensando en el pasado, en lo sucedido, en que si desentierro, en que si busco, en que si desagravio, en que tú hiciste, es que vosotros, es que nosotros, es que es terrible. Y eso es lo que estamos teniendo ahora. Y contagiado de eso, pues la nueva generación de políticos no hacen gala de un sentido de Estado. Lo que hemos visto hace unos minutos y llevamos viendo durante estos 4 meses del presidente en funciones Sánchez, pues es extraordinario. No creo que haya habido o vaya a pisar Moncloa alguien con más capacidad de farsa, impostación y trampa que este tío. Lo de este tío es extraordinario. O sea, cuando estamos viendo estas semanas que dicen las encuestas auguran una mayoría solvente para Pedro Sánchez, digo, ¿en base a qué? ¿A la buena situación económica? ¿A la gestión de sentido de Estado que ha tenido en Navarra, por ejemplo, pactando con partidos filoetarras, por ejemplo? ¿Eso es lo que quiere la gente en España? Me cuesta mucho trabajo pensar que eso vaya a ser así. Por cierto, opción, se le olvida decir en esta magnífica comparecencia, lo que pasa es que los españoles tenemos poca memoria, tan poca memoria que ocurrió hace 2 meses. Se le olvida decir en esta comparecencia donde se queja que los partidos conservadores con su no abstención lo obligan a pactar con independentistas y con enemigos del país. Claro. Se le olvida decir que en Navarra le ofrecieron esa opción. Le ofrecieron esa opción y la rechazó. Y pactó con los independentistas teniendo la opción de que los partidos conservadores, en ese caso en el bloque de España Suma, pudieran apoyarlo. Por eso... Si no ha dicho ni una verdad. Pero bueno, la gente lo dice y se lo cree, pues política gobeliana, pues oye, sigamos así, esto ya lo inventó un tío hace mucho tiempo. Oye, pues, lo que pasa es que en aquel momento había poca televisión, poco periódico, poco Google, poca posibilidad de comprobar estas cosas que se dicen por parte de los políticos. Pero ahora poca gente durante poco tiempo. Ahora, engañar a mucha gente durante todo el tiempo es muy difícil. Y entonces eso es lo que pretende. Eso es lo que pretende. Engañar a mucha gente y todo el tiempo. Entonces, claro, desde las últimas elecciones ya sabía que no quería pactar con nadie. Desde la noche del balcón en Fernández con Rivera. Pero es que esa parte la puedo entender. Pero es que la puedo llegar a entender. Que pactar con estos señores de Podemos es complejo. Ya, hombre. Está bien para un ayuntamiento donde quitan el Belén y dicen que hay que quitar los pisos turísticos. Empieza a tener mayor envergadura cuando empieza a hablar de temas de gestión económica. Claro. Ya hemos visto los casos de Madrid y Barcelona gobernados por estos señores. Empieza a tener tintes dramáticos cuando empiezan a hablar de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, porque ya empieza aquello... Que estos tíos querían... Ya empezamos... Lo primero era los telediarios y los servicios secretos.
O sea, claro. al estilo stalinista de toda la vida, claro, por lo que son, y ya está. O sea, no engaña a nadie. Por eso es muy difícil pactar con él. Pues claro que es muy difícil. Que estamos hablando de progresistas, que es el comunismo y el socialismo. Aquí el progreso lo trae el comunismo. No, Antonio. La única parte de todo lo que Pedro Sánchez, yo lo he visto en los últimos años, lo que pasa que no ha sido claro, de los últimos meses que no ha sido claro, es que es verdad que es buscarte la ruina más de la que se la va a buscar él, porque no está fino. Claro. Me refiero a buscarse la ruina en el sentido metafórico de llevar una mala política y de quedar mal políticamente con la sociedad que va a representar durante unos años. Y llevarla va a quedar mal a todo el país. Pero hay algo que tiene razón, va a quedar muy mal si va a estar con Unidos Podemos, porque no están centrados, Antonio. Porque tú sabes, porque lo has vivido, que esto en el Congreso de los Diputados son capaces de hablar de los belenes de Navidad, como si fuera lo más importante que haya en el mercado español. Mañana, o de pronto empiezan a hablar de las gallinas y se quedan tan panchos. Se quedan tan panchos. Y aparte, como dice José, vamos a sumarle las dificultades de servicios de información, la propiedad privada, Correcto. Que si el mercado inmobiliario, que si los alquileres, que si las propiedades múltiples de viviendas, etcétera, etcétera, o los impuestos a los grandes capitales, a los grandes beneficios empresariales. Esta gente en un ministerio se le va la cabeza y fíjate. Esta gente en un ministerio produce cierto regomello. Esa parte hay que darle la razón a él. Entonces seremos conscientes de que habrá que darle la razón. ¿Y qué es lo que pasa? Que tampoco que no quiera hacer en España lo que ha hecho en Navarra. No. ¿Ah, no? Vamos a ver. Lo que yo te estoy transmitiendo es que él sabe perfectamente que la situación que se ha dado en el país con 4 o 5 partidos provoca esto, ¿vale? La suma provocaba que para que él pudiera gobernar tenía que gobernar con Unidos Podemos. Que, por cierto, que también es curioso que le desagraden menos los independentistas que Unidos Podemos, ¿vale? Pero le desagradan menos. Primero porque son partidos más históricos, por tanto partidos más serios dentro de su deriva o es que los independentistas no comen de su roalico. Los independentistas tienen su clientela y están ahí, pero Podemos sí puede comer en el mismo plato que Pedro Sánchez, y entonces no quiere. Hay tiempo por delante, hasta el día 10 de noviembre. Bueno, pues para lo mismo, para subir un poco más, para seguir la misma problemática. No, pero digo, para seguir hablando. No vamos a decirlo todo en el primer día. Bueno. En fin, bueno, pues ahí queda la cosa. Ahora vamos con otro asunto. Hombre, noticia del día. Ha habido relevo en la Dirección General del PITA, del Parque Tecnológico. Resulta que, saben ustedes que estaba Trinidad Cabeo, que fue anteriormente la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, y, bueno, pues de una forma inexplicable, cambió el gobierno de Andalucía. Trinidad Cabeo es evidentemente una miembro destacada del Partido Socialista, de larga tradición, fue concejal en el ayuntamiento. ¿En qué tiempos, José? Yo recuerdo, es que ya 30 años. Hace mucho de esto, que fue abanderada en el Pendón. En el Pendón, claro, pues como la concejal más joven, ¿no?, de la corporación. Cuando era la concejal más joven de la corporación, te estoy hablando del año quizá 87. Bueno, pues ahí tienen ustedes al nuevo director general del PITA, Diego Clemente, de Ciudadanos, que por cierto, en la nota oficial, porque el comunicado dice que el Consejo de Administración del PITA acuerda la modificación en el órgano de la Dirección General. Y entonces dicen de todo, menos por lo que está ahí, que es que fue concejal de Ciudadanos, fue diputado en el Congreso por Ciudadanos y que es miembro de Ciudadanos. Entonces, claro, como el gobierno de Andalucía cambió gracias al apoyo de Ciudadanos y de Vox, pues el consejero, precisamente, su consejero es de Ciudadanos. Porque y lo que no se entendía, el PITA está dentro del ámbito de la consejería que gestiona Ciudadanos. Claro. Entonces, lo que no se entendía, oye, si ahora quien es el jefe de la cosa del PITA es de Ciudadanos, ¿cómo es posible que mantenga a una señora del Partido Socialista? Supongo que será una cosa que ha pitado en los oídos del consejero durante todos estos meses. Pero si es que el consejero la ratificó hace 4 días. Que yo creo por eso que es más inexplicable todavía. Yo creo que el pitido se ha recrudecido. Claro, el pitido es el siguiente. Es que hay muchos miembros de Ciudadanos que se consideran que tienen capacidad suficiente para llevar el PITA. Y entonces dice, oye, ¿y en qué partido estoy yo que cuando hay una oportunidad de que llega un gobierno
coparticipado por Ciudadanos, que me puede dar un puesto, porque estoy preparado para ello, y mantiene a una señora del PSOE. Solo tengo pero que el PITA no es la NASA, ¿eh? No, ya lo sé que no es la NASA, ni mucho menos. Ya que los éxitos ya los tenemos ahí. Ya, sí. Mediocres desde su comienzo. Ya lo sé, sí. Y con la suerte que ha ido Cajamar. Claro. Porque fuimos tan torpes de rechazarlo en el ayuntamiento en alguna etapa. Cajamar también ha contribuido. Si no, no habría ni PITA. Cajamar ha contribuido también a tener pero digo que no es la NASA porque algún que otro zoquete ahí. Pero que puede ir cualquiera, que eso no tampoco entiendo yo que sea tal. Lo que sí tienes tu razón es una cosa muy sencilla. Oye, la dinámica nos dice, a no ser que sea un fiera, que sea un número 1, 2 premios Nobel, 3 cátedras en Manchester, que no era el caso que yo supiera. No lo es. Pues lo normal es que si cambia el gobierno, pues cambian esos puestos de intermedios de confianza. Lo que no sé cómo ha tardado tanto. Sobre todo desde la perspectiva los protegidos, me imagino. Hay gente que presiona, protege, desde la está a gusto. perspectiva de Ciudadanos, del militante de Ciudadanos que dice, oye, ¿y yo aquí qué hago? Si yo resulta que tengo capacidad, estoy de acuerdo contigo. Y tal, y no sé qué, y luego llega la oportunidad y me mantiene mi consejero de Ciudadanos, me mantiene una señora socialista. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Qué me espera? Son ¿Qué oportunidades ciertamente paradójicas, pero es verdad que la historia del PITA, pues de entrada es que la sobrevaloración de los nombres, lo de recargar la nomenclatura, parque industrial y tecnológico, y tú dices, coño, esto me gusta que esté en Almería, un parque industrial cosas de Alfredo Sánchez y compañía, y tecnológico del equipo Alfredo. Ya sabes que ellos eran el equipo Alfredo a la sombra de un pitaco. Magnífica canción. Y entonces era su cita. Yo la tengo. No sé si era semanal en el periódico. Era el artículo a la sombra de un pitaco. Pero eso hubo también. Alfredo. Pero oye, que eso tuvo también su traducción en lo musical. Hombre, claro, por supuesto. A la sombra de un pitaco yo me enamoré de ti. Creo recordar que era así. Sí. Porque yo no siga. Yo la tengo. Y como almeriense te gusta. No vas en el pita. Pues como no vaya a otro sitio a enamorarte, al PITA no vaya a enamorarte. Bueno, los bancos románticos. Alguno ha caído enamorado en el PITA, vamos. Sí. Desde su fundación, hay mucha gente. Es normal que el amor funcione. Y hasta puede funcionar el Tinder ahí en el PITA. pero hay mucha gente. ¿Cómo eran los asientos, los bancos? Bancos románticos. A eso voy. Que la historia del PITA, de un parque industrial y tecnológico que lleva funcionando en teoría pues más de una década, pues era para que dijéramos, a ver, logros del PITA, éxitos del PITA, balance del PITA. Entonces es cuando en las películas pasa un matojo por la carretera de Nebraska y se oyen los grillos. ¿Qué pasa? Que en el PITA pasan. ¿Cómo que pasa? Que en época de viento... bueno, sí. Pasan por Almería, que también pasan por Almería, pero que por el PITA pasan. Hombre, de hecho, al ser de un lugar de interés comunitario, pues es normal que pasen y que cuando pasen los matojos se les salude, porque esos matojos tendrán algún endemismo propio. Pero vamos, que lleva ahí muchos años y la verdad es que el catálogo de éxitos y prestaciones pues es más bien desconocido. Ha contado la suerte, el PITA, de no tener encima la presencia inquisidora de los medios de comunicación preguntando, haciendo, qué se hace, qué no se hace, esto por qué no, esto por qué sí. Y ha vivido en una burbuja plácida propia de ese lugar de interés comunitario LIC, que ya dejó de ser LIC de pronto o ya no importaba que fuera. Yo sé que manda poco, pero que eso con un administrador de finca lo va a hacer mejor. Que no hace falta tener directores del PITA a lo largo de los años. Que no me refiero por Clemente. Que no me refiero ni por Clemente, ni por Trini, porque no tengo nada malo que hablar de ellos. Lo que quiero decir es que el PITA no sé qué gestión puede hacer. Pues yo te voy a decir una. De un administrador de finca. Yo te voy a decir una. Que es el único sitio que conozco yo en el planeta Tierra en donde tú pagas tu comunidad, en donde haya bancos neorrománticos sostenibles. Yo fui... Espérate que me voy. ¿Has dicho bancos? Bancos neorrománticos sostenibles. Eso fue así. Yo pensaba que me iba a hablar de cuántas empresas número 1 del mundo hay en el PITA. Pero de cuántas empresas de facturaciones superiores en el top 10 español están en el PITA. Europeo o marroquí, que también me vale. O qué tipo de innovación. Vuelvo a repetir. El PITA ha tenido algo de éxito por estar ocupado. No me refiero por el fin que se diseñó, porque fue Cajamar. Y vuelvo a repetir que se fue Cajamar porque en el ayuntamiento no estuvimos finos. Finos de que Cajamar estuviera donde tenía que haber estado, donde quería haber estado, que era, como bien sabéis, en el Toyo.
Si no llega a ir Cajamar, aquello no tiene ni siquiera 5 naves, ¿vale? Y llevamos 10 años, 12, 13, 14, 16, y hay que reconocer que el proyecto para lo que se inició, empresas de esas innovadoras, Silicon Valley, tecnología, secundarias, de éxito, tal, pues ahí lo que hay. Tenemos un amigo, hay otra persona, uno vende tomates, el otro está Cajamar, innovación total y absoluta. Innovación total y absoluta. Acabo de ver. Comercializar tomate y comercializar pepino. Acabo de ver una innovación información. total y absoluta. Acabo de ver una información. Tecnología 3D. Ya, acabo de ver una información que es curiosa, ¿no? Porque, claro, ahora se acuerdan de cuando las entidades financieras, Cajamar y Unicaja, son mayoritarias dentro del PITA. Decían que, claro, depende de quién esté en ese momento. Cuando el PSOE la ha cambiado de la noche a la mañana, y en cuestión de 24 horas, bueno, en cuestión de un cuarto de hora, la ha cambiado el director general, han dicho, sí señor, sí señor. Pues está bien cambiado. Ningún tipo de problema. La última vez cuando se daba esta circunstancia tan rara, oye, ¿cómo es posible que haya cambiado el gobierno de Andalucía? Han pasado ya 3 meses y todavía sigue ahí Trinidad Cabello, que es del PSOE, teniendo ahora mismo la potestad y la capacidad Ciudadanos de remover el cargo y poner a uno de los suyos. Y entonces dijeron, es que el PITA no se rige por criterios políticos. Los criterios son puramente empresariales y económicos. Que no ha habido criterios políticos. Y de resultados. No ha habido nunca criterios políticos. Bueno. Digo, hombre, esto es como el chiste. Ese arrojo, por no decir otra cosa, en Despeñaperros. Sí. Esto es que es muy bonito, pero es la cosa que pasa, es la pleitesía que se le debe al PSOE. O sea, como han tenido 40 años de régimen socialista en Andalucía y han hecho lo que han querido y han dominado y han puesto y han quitado a su placer y sin dar y han dominado totalmente la voluntad y sin dar ningún tipo de explicaciones. Porque además y se no ponen ha sido ahora, necesario porque casi nadie se la ha ahora pedido. Que no gobierna el Partido Socialista. No, es que el PITA se rige por criterios puramente empresariales y económicos y de rendimiento. Y de resultados. Si se midiera por criterios de rendimiento y resultados. Pues ahí, vamos, no hubieran. En fin. Pero te das cuenta, en definitiva, cuál es el enfoque y, sobre todo, ¿cómo te toman el pan debajo del sobaco cuando dicen, bueno, estos ciudadanos tienen aquí un lío, están en minoría? Del embudo, que puede utilizarlo pero de si las hay dos mayoría maneras. absoluta del PSOE, aquí no se atreve ni Dios a mover un dedo y a decir esas cosas, por supuesto. ¿A quién se le va a ocurrir del Consejo del PITA decir, no, mire usted, es que aquí no hay política? ¿Cómo que no hay política? Es la política que impone el PSOE y la que le ha impuesto siempre el PITA. En fin, y además no hablemos del pelotazo de inicio, que aquello fue de escándalo. Ya te estoy diciendo lo del leak, que de pronto dejó de ser leak. Exactamente. Porque hizo clic. Y además venían en el avión y decían, joder, no ha pedido Unicaja 30 millones de pesetas de señal, ¿sabes? Dice, y ni siquiera ha habido que ponerlo. Digo, pues enhorabuena, hombre, enhorabuena, afortunado. Para los espectadores no... Pedía la azafata otro cubata. Hay que, sí... Invita a todo el avión. Hay que recordar que el lugar donde está ubicado actualmente el PITA fue calificado originalmente, cuando no había nada, cuando lugar había de interés comunitario, un matojo y una lagartija, lugar de los interés. ¿Los matojos esos que ruedan? Sí, eso. ¿Cómo son? ¿Estepacursor o algo así? ¿O estepicursor? Matojo. No, es de estepa que cursa. De estepa, como los mantecados. Es una palabra compuesta. Estepacursor o algo así, me parece que era. No sé. Bueno, que el caso es que aquí no se podía hacer nada. Estepicursor. No se podía hacer nada ya porque... me acaban de... Estepicursor. Exacto, estepicursor, me lo acaban de... Me lo apunto, declarar. Desconocía la palabra. Que no se podía hacer y nada la aquí. Y la forrajá. No se podía hacer nada porque era un lugar de interés comunitario y estaban en Bruselas muy pendientes de lo que sucedía por allí. Pero de pronto, un día, bueno, que digo un día, en unas horas, la denominación de protección... Voló. Se fumó. Exactamente. Voló mientras alguien volaba. Exactamente. Por y cuando aterrizó, el leak ya fue clic. Exacto. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para... qué bonita es la historia de Almería. ¿Verdad? Es curioso. Algún día esto se podrá escribir, digo yo, y se podrá leer y contar. En el PITA.
En el Pita, sí, mira, pues en el Pita se puede hacer la presentación oficial. En un banco neorromántico sostenible. Sostenible. Que la prensa almeriense fue convocada. Esto es de verdad. Esto Sí, se lo está inventando. No. Fue convocada la prensa almeriense para la presentación de una ampliación del Pita que consistía en que pues, se habían hecho 4 calles y se presentaban los bancos neorrománticos sostenibles. Exactamente. Que pero son lo mejor. unos Os queda poco para ver pintura Antonio. Última tecnología en pinturas de pared y mocasines. Lo mejor de todo esto es que había estaban allí, es que fue convocada la prensa, es verdad. Oye, pero la vida es así. Y se hizo una fotografía. José, la vida es así. Que pero sí, Paco, me parece espléndido. Paco, escúchame, que había una foto y en el fondo había de la 3. mitad de parcelas que quedan libres tienes que ver pintura Antonio, porque me acuerdo de Antonio, podemos llamarle Federico. Pintura Federico. Y un kebab. Última tecnología. Y un kebab. Robots para pintar tu casa. Damos. En fin, y feria de Burle. Bueno, había la foto del no me digas la feria de Burle Burle que son capaces todavía de poner mercadillo ahí en las calles esas que quedan. Bueno, porque empieza a haber gente y son capaces de poner un mercadillo. El Banco Neorromántico Sostenible estaba allí y había tres personajes del Pita. Que era mala idea, de fondo. Y que no se llenen mucho. Y uno las, dijo, escúchame, estos sí son 3 patas para un banco. Y que no se llenen mucho las parcelas, no vaya a ser que los problemas de aparcamiento sean ya, tengamos que coger más zona libre, que ya no sé cómo lo vamos a hacer. Ahora que Europa en peregrinación, porque ya no hay sitio para aparcar. Mira, si esto es. Bueno, antes del parraque, vamos para aplicarlo. Paso a publicidad, enseguida volvemos. 3 patas para un banco.